Bien, ahí ya estamos grabando. Entonces, como sabíamos, hoy teníamos que avanzar con lo que son el ejercicio 14, el ejercicio 15 en lo posible, pero vamos avanzando y vemos hasta dónde llegamos. La idea justamente en estos ejercicios es empezar a darle más profundidad a lo que es evaluación de proyectos, donde vamos a determinar la viabilidad económica de un proyecto. O sea, lo que nos tenemos que responder puntualmente acá es si un proyecto genera valor o destruye valor dentro de mi empresa o dentro de la estructura de inversiones que estoy realizando, ¿sí? Eso, como sabíamos, lo hacemos principalmente mediante la confección de un flujo de fondos y sobre ese flujo de fondos después sacar determinados indicadores, como lo que vimos hasta ahora, que son el VAN y la TIR. Y en el ejercicio 15 vamos a ver uno más, que es la TIR modificada. Lo que el ejercicio 14 puntualmente nos viene a plantear es que hay diferentes tipos de flujos de fondos. O sea, porque hay diferentes enfoques de analizar la viabilidad económica de un proyecto. Uno puede analizar la viabilidad económica de un proyecto como un ente independiente, es decir, analizar si un proyecto es conveniente o no de por sí, sin tener en cuenta quién lo financia ni qué costo de oportunidad tiene esa persona. O sea, lo que vamos a analizar en el primer flujo de fondos o en el primer análisis que tenemos que realizar se llama el flujo de fondo de la inversión total. Donde el flujo de fondo de la inversión total vamos justamente a determinar si el proyecto de por sí es viable o no. Si el proyecto de por sí, si nosotros contrastamos la inversión que demanda el proyecto versus los flujos de ingresos y egresos que demanda el proyecto o que genera el proyecto, si eso cierra, básicamente. ¿Sí? Si el proyecto de por sí es rentable. Para luego pasar a otro análisis que es el flujo de fondo de la inversión propia, donde ahí ya nos ponemos en lugar del inversionista y vemos qué costo de oportunidad tiene ese inversionista exigiéndole eso al proyecto y también vemos qué posibilidades de financiamiento tiene ese inversionista, pudiendo financiar parte del proyecto con esos pasivos, por así decirlo. Es así que al analizar el flujo de fondo de la inversión propia, vamos a determinar si el proyecto es conveniente o no para un inversionista determinado, dadas sus opciones de financiamiento y su costo de oportunidad, ¿sí? Dicho esto, pasamos a leer el ejercicio número 14 y vamos a resolverlo para bajar esto más a números, ¿sí? El ejercicio número 14 me empieza planteando un presupuesto o un plan financiero, ¿sí? Una suerte sí, presupuesto financiero o presupuesto de caja, ¿sí? Dice, dado el siguiente plan financiero, correspondiente a todo el horizonte de planeamiento del proyecto, y acá me da un plan financiero donde tengo un año 1, año 2, año 3, tengo los ingresos por ventas, tengo otros ingresos por acciones ordinarias, tengo la venta del bien de uso, la liquidación del stock, y otros componentes de egresos. Todo esto con un criterio, como sabíamos, de lo percibido, un criterio financiero. Una vez que me termina de desarrollar desplegar todos los egresos, los totaliza y me da el dato del impuesto a las ganancias, ¿sí? Y finalmente dice, la tasa de rendimiento requerida sobre los activos es del 16% y el rendimiento exigido por los accionistas es el 18%. En función de eso se pide calcular el VAN de la inversión total y el VAN de la inversión propia. Y acá reitero un poquito los conceptos que hablábamos recién. Cuando hablamos de VAN de la inversión total, nosotros vamos a analizar el proyecto de por sí, sin preguntarnos cómo lo financiamos, ni qué costo de oportunidad puede llegar a tener el inversionista que va a financiar ese proyecto. Solamente analizamos la inversión que requiere el proyecto versus los flujos operativos que genera el proyecto para determinar si el proyecto de por sí es rentable, ¿sí? O es viable económicamente. Y también me pide el VAN de la inversión propia, que como sabíamos o como decíamos recién, en la inversión propia nosotros vamos a determinar la viabilidad económica del proyecto para un inversionista determinado. ¿Qué es inversionista determinado? Tiene su tasa de costo de oportunidad, que sería esto, rendimiento exigido por los accionistas del 18%. Tiene diferentes opciones de financiamiento, ¿sí? Entonces vamos a incluir lo que son, no, o sea, en el flujo de fondo de la inversión propia, no solo vamos a incluir los flujos de inversión y operativos, que son los que estamos contemplando en la inversión total, sino que también vamos a incluir los flujos de financiamiento. Vamos a pasar a lo que es la resolución de ejercicio, donde vamos a ver esto más llano, más en los números, ¿sí? Dejo de compartir y paso a compartir las soluciones. Por favor, como siempre, si hay alguna duda, si hay algo que necesiten que explique de vuelta. Ah, no, estas son las soluciones. Ahí está. Profe, ¿puede explicar todas las maneras de encarar por la duda?
¿Cómo? Todas las maneras de encarar, porque ya, como viendo el parcial, ¿Cómo serían todas las maneras de encarar? y sí, si no es así, le puede dar esto, esto o esto. Porque la verdad que a mí me perdió el parcial. Y lo importante es que ustedes entiendan la lógica. A ver, todas las maneras de encarar, si entiendo bien la pregunta, Gabriela, es, vos acá en este caso tenés que armar un flujo de fondos. Ese flujo de fondos surge de contrastar los ingresos y egresos de los flujos de inversión, operativos y de financiamiento. Eh, Me pierdo un poco la pregunta de decir todas las formas de encarar. Yo estoy acá justamente para que ustedes entiendan eh, cómo resolver una determinada situación problemática, dados los datos que me da el ejercicio. Perdón que me meta, profesor. Sí. ¿Cómo es? Lo que yo creo que Gabriela dice es hay un ejercicio que era costo de aceptar y rechazar, que yo lo planteé así y estaba resuelto de otra forma, estaba resuelto como política de expansión y contracción de No, crédito. sí, Sandra, eso lo aclaró, bueno, por lo que me comentaron, Recién. lo aclaró el Ujú, titular. Eh, ujú. Está bien como lo encaraste, si lo encaraste como costo de aceptar y rechazar. Ay, bien, porque dije, no, dije, no No, estudié bien, seguro no estudié bien, y después cuando veo en el grupo que habían mandado ese mensaje, pero no sé cómo bueno, si llegamos más o menos a la solución, algo así, sí, va a ser. sí, a ver, yo Bueno, me llevé la misma impresión que ustedes cuando vi las soluciones. O sea, recién ah, digo, bueno, ¿por qué lo encaró así? Pero ujú, no, lo cierto es que ese ejercicio era un ejercicio de costo de aceptar y rechazar. bien, ¿Sí? bien, Bien, gracias. no, por favor. Bueno, yendo a lo que sería la resolución del ejercicio, como les decía recién, partimos entonces de un presupuesto financiero, que ese presupuesto financiero está por un criterio de lo percibido. Y lo primero que tenemos que armar para poder ya sea sacar el banco, como sacar la TIR y demás, es poder armar un flujo de fondos. ¿Qué diferencia tenemos entre un presupuesto financiero y un flujo de fondos? Tenemos varias diferencias. Una principal es que el flujo de fondos tiene contemplado el momento cero, que es el momento en que separamos lo que sería la inversión inicial con los diferentes flujos operativos del proyecto, ¿sí? Entonces, conformamos la estructura de nuestro flujo de fondos, partiendo con los ingresos, contemplando un momento cero, un año 1, un año 2 y un año 3, ¿sí? Profesor, ¿le puede agrandar un poquito más, por favor? Sí, sí, por favor. Gracias. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí está, gracias. Perfecto, bien. Entonces, empezamos analizando, les pido por favor que vean ustedes el enunciado porque no puedo estar yendo, o no sé si ahí están viendo las soluciones o volvieron a ver el enunciado. Las soluciones nomás. Bien, le pido por favor que vean, tengan a mano el enunciado, porque acá me gustaría ir haciendo un análisis concepto por concepto de lo que están en el presupuesto financiero. O sea, si nosotros vemos el presupuesto financiero que me da el enunciado, partimos analizando los ingresos y, bueno, esto es un dato que quería dejarlo explícito antes de avanzar con lo que sería el desarrollo del flujo de fondo de la inversión total. Como sabíamos, el flujo de fondo arranca con un momento cero, después tenemos los flujos operativos del proyecto y el flujo de fondo de inversión total ustedes tienen que saber que contempla solamente dos flujos, como lo puse acá más explícito, un flujo de la inversión y los flujos operativos. O sea, el flujo de la inversión va a estar dado justamente por todas las erogaciones que tenemos que hacer para poder materializar el proyecto. En este caso, si nosotros vemos el enunciado, nos plantea que tenemos una inversión que se va a financiar con una entrega de contado de 42.000 pesos y después tenemos otros dos pagos de capital de 14 y de 7. Entonces, yo puedo entender de que la sumatoria de 42.000 más 14.000 más 7.000 va a ser a la inversión inicial. Justamente esos son los 63.000 pesos que tenemos acá contemplados como inversión inicial. Esos serían los flujos de inversión. Y después tenemos los flujos operativos, que los flujos operativos justamente van a venir a exteriorizar los ingresos y egresos operativos del proyecto, llámese por las ventas, por las compras, los gastos fijos, los impuestos, y lo que sería la liquidación del proyecto, que también esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta siempre, es que yo tengo que terminar el proyecto en la misma situación patrimonial
con la que empecé. O sea, puntualmente, si yo empecé este proyecto sin un bien de uso y planteo comprar ese bien de uso al inicio del proyecto, tengo que plantear la liquidación de ese bien de uso al cierre del proyecto, ¿sí? Justamente porque si no estaría castigando este flujo de fondos sin contemplar el valor que puede tener la inversión que tenía para realizar el proyecto luego del horizonte de planeamiento. Entonces, como premisa, siempre que analicen proyectos, tienen que tener presente que yo tengo que terminar el proyecto en la misma situación patrimonial que la que tenía antes de hacerlo. Si yo en el proyecto, en este caso, planteé comprar un bien de uso, tengo que plantear venderlo al final del horizonte de planeamiento. Si el proyecto a mí me implica un determinado stock, una determinada inversión en stock, o puedo capitalizar ese stock en el mismo proyecto, tengo que plantear la liquidación del stock al final del horizonte de planeamiento, ¿sí? Pero bueno, para no irnos por las ramas, como decíamos, teníamos que primero armar un flujo de fondos, ¿sí? Como todo flujo de fondos va a tener un momento cero y va a tener los años del horizonte de planeamiento, ¿sí? Como el flujo de fondos que tenemos que armar inicialmente es el flujo de fondos de la inversión total, solamente va a contemplar flujos de inversión y flujos operativos, ¿sí? Y ahí es donde, le digo, vamos a ir comparando con nuestro presupuesto financiero para ver qué conceptos estarían en el flujo de fondos y qué conceptos no, y dónde ubicamos cada uno de estos conceptos. Si vemos nuestro presupuesto financiero, tenemos en las ventas como primer concepto. Las ventas de 56.900, 76.200 y 61.300 hacen un flujo operativo, ¿sí? Entonces, ese flujo operativo del proyecto es el que tengo que contemplar en mi flujo de fondos. Cargo las ventas en el momento que corresponde. Siguiente componente que tengo en mi flujo financiero son las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias nunca van a ir en un flujo de fondos, pues justamente el aporte de capital o la necesidad de capital no es un dato que yo tengo que introducir en el flujo de fondos, sino que es la consecuencia, es información que me genera el flujo de fondos. O sea, puntualmente, la necesidad de inversión yo la voy a tener en mi flujo neto de fondos en el momento cero, al contrastar los posibles ingresos que yo tenga de financiamiento, que en este caso por ser un flujo de fondos de inversión total no los voy a tener, con los flujos de inversión. Y acá voy a tener la necesidad de capital. En este caso me está marcando que la necesidad de capital es 63.000 pesos, ya vamos a ver por qué. Pero lo que ustedes tienen que saber por lo pronto es que los ingresos que pueda tener por acciones ordinarias no categorizan ni como un flujo de inversión ni como un flujo operativo. Entonces no van o no los tengo que contemplar en el flujo de fondo de la inversión total, ¿sí? Hasta acá me van siguiendo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Bien. sí se entiende. Bien. Seguimos entonces con lo que sería los siguientes conceptos, que tenemos la venta del bien de uso y la liquidación del stock, que como sabíamos van a ser flujos de la inversión. Yo estoy recuperando la inversión inicial al final del horizonte de planeamiento, vendiendo tanto el bien de uso como la liquidación de stock. Entonces tengo que contemplarlo en lo que es en el modo flujo de fondos. Sigo analizando mi presupuesto financiero, ya no tengo más ingresos, entonces paso a totalizar los ingresos de mi flujo de fondos, ¿sí? Paso a la parte de egresos. Analizamos los egresos, empezamos con las compras. Las compras van a ser un flujo operativo, entonces tengo que cargar las compras por el monto y en el momento en que se fueron desarrollando en mi presupuesto financiero. Siguiente componente que tengo, los gastos fijos, también hacen un flujo operativo, entonces los tengo que cargar por la cuantía y en el momento que se fueron desarrollando en el presupuesto financiero. Y el siguiente componente que tengo es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y acá les pido que presten atención. Porque el impuesto a las ganancias siempre va en el flujo de fondos porque justamente es un flujo operativo. Pero en lo que tengo que tener cuidado acá es en la cuantía por la cual cargo este impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden de que yo en el flujo de fondos de la inversión total solamente contemplo flujos de inversión y flujos operativos. No contemplo flujos de financiamiento, ¿sí? ¿Y qué implica contemplar flujos de financiamiento? Contemplar eventualmente un préstamo, eventualmente el pago de una cuota y también contemplar intereses a la hora de calcular el impuesto a las ganancias. Entonces yo cuando estoy haciendo el fondo de la inversión total, tengo que asegurarme de calcular el impuesto a las ganancias sin tener en cuenta los intereses,
¿sí? O sea, sin deducirme los intereses en el cálculo de ese impuesto a las ganancias. Justamente para eso, el enunciado me da el dato del resultado después de intereses y antes de impuestos, ¿sí? Que si nos ubicamos, acá puse como ejemplo un estado de resultado como para que nos ubiquemos un poco qué dato me está dando el ejercicio. El ejercicio cuando me dice resultado después de intereses y antes de impuestos, dando este resultado. El que justamente yo tengo antes de calcular el impuesto a las ganancias, pero donde yo ya resté los intereses, ¿sí? O sea, de este resultado que me da el ejercicio de 36.000 pesos en el año 1, 46.667 del año 2 y 55.667 del año 3, ya tienen los intereses deducidos. Entonces, si yo a ese resultado le aplico la alícuota de impuesto a las ganancias, no estaría llegando al impuesto que tengo que cargar en este flujo de fondos. ¿Por qué? Porque ese resultado ya tiene deducidos los intereses. Yo para calcular el impuesto que tengo que cargar en el flujo de fondos de la inversión total, lo tengo que calcular sobre el resultado operativo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Partimos del resultado antes de intereses y después de impuestos que nos da el ejercicio, le sumamos, ¿resultado antes o después? Dice el enunciado. Después de intereses, acá. Antes. Después de intereses y antes de impuestos. ¿Así lo tienen ustedes? Sí, perfecto. Sí, profe. Entonces, partimos del resultado después de intereses y antes de impuestos que nos da el ejercicio, le sumamos los intereses para justamente poder llegar al resultado operativo. O sea, si yo antes resté los intereses, lo que tengo que hacer acá es sumarlo para llegar al resultado operativo. Y calculamos el impuesto sobre este resultado. O sea, matemáticamente lo que debería hacer es partir del resultado después de intereses y antes de impuestos, sumar los intereses, que los intereses están explícitos en el mismo presupuesto financiero, son de 1.800 para el año 1 y de 900 para el año 2, y así llegamos al resultado operativo, ¿sí? Y sobre ese resultado operativo calculamos el impuesto a las ganancias con la alícuota que nos da el ejercicio del 30%. Y este va a ser el impuesto a las ganancias que tengo que contemplar en mi flujo de fondo de la inversión total. ¿Por qué? Porque el flujo de fondo de la inversión total no contempla flujos de financiamiento. Sí, van a ver cuando vayamos al flujo de fondo de la inversión propia, que sí contempla flujo de financiamiento y ahí el tratamiento del impuesto es diferente, ¿sí? Lo que acá me interesa que ustedes entiendan es que cuando hago el flujo de fondo de la inversión total, tengo que tener especial cuidado con el cálculo del impuesto a las ganancias, porque lo tengo que hacer sobre el resultado operativo, es decir, un resultado que no tenga deducido intereses. No tengo que restar los intereses para calcular ese impuesto. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Por favor, si algo no se entiende, me interesa justamente y traigo a colación lo del parcial y las diferentes formas de encarar que por ahí recién me preguntaban, para rogarles que presten atención a estas cuestiones, a estos conceptos, porque lo que se evalúa generalmente son estos conceptos, ¿sí? Profe, una consulta. Yo entonces lo que tengo que ir armando acá en este ejercicio es el flujo de fondo de la inversión total. Exacto. Tenés que primero armar el flujo de fondo de la inversión total y después el flujo de fondo de la inversión propia. Lo que estamos haciendo por ahora es armar el flujo de fondo de la inversión total. Y lo que explicó ahora es tener en cuenta el gasto operativo ante el impuesto. El resultado operativo. El resultado operativo, perdón, sí. Exacto. Vos tenés que sacar el impuesto a la ganancia sobre el resultado operativo. ¿Por qué? Porque el resultado operativo no contempla deducción de intereses. Y justamente, yo con el flujo de fondo de la inversión total no estoy contemplando flujos de financiamiento. Entonces, no tengo que, o sea, háganse cuenta que no hay ni un préstamo sacado. Entonces, si no hay ni un préstamo sacado, no puedo deducirme intereses para calcular el impuesto, básicamente. ¿Se entendió, Gabriela? Sí, Perfecto. creo. Me voy a volver a mirar el video igual. Yo también, pero la pregunta es, Pregunten, por favor, pregunten. Sí. ¿por qué antes de impuesto, por qué no se calcularía, o sea, el impuesto a las ganancias también no tiene en cuenta los intereses por una cuestión de ley, así de que, ay, no te deja tomar los impuestos, los intereses financieros? Sí. Sí, a ver, lo que reflexionaría ahí es el por qué. ¿Por qué no estamos teniendo en cuenta los intereses? Porque nosotros acá, en el flujo de fondo de la inversión total, nosotros nos concentramos en ver si el proyecto de por sí es rentable
independientemente de cómo lo financie. Si yo quiero ver si el proyecto de por sí es rentable, voy a contrastar la inversión inicial que me demanda el proyecto con los ingresos y los egresos operativos que me genera el proyecto, sin ninguna clase de impacto de financiamiento. Es decir, yo no voy a contemplar ni un crédito, ni una cuota, por ejemplo, de devolución de ese crédito, que eso haría los flujos financieros, ¿sí? Y en el cálculo de impuesto a las ganancias, yo justamente si quiero analizar el proyecto como un ente independiente, contrastando su inversión con sus flujos operativos, yo no puedo contemplar un impuesto a las ganancias que tenga deducido intereses, porque me estaría preguntando, ¿intereses por qué? Yo no tomé ni un préstamo para hacer este proyecto. Bajo estos... Ah, ya entendí. Ahora sí. Bien. Entonces, en el caso de que yo, por ejemplo, en ese proyecto haya tenido intereses porque también compré una maquinaria o algo por el estilo, ahí sí. Es que eso lo vamos a ver, totalmente sí. Un comentario sobre lo que decís, Sandra. Vos en el flujo de fondo de la inversión total nunca vas a preguntarte cómo financiás el proyecto. Vos acá solamente querés ver si el proyecto de por sí es rentable. Pueden, si quieren, imaginárselo de la siguiente forma. En el flujo de fondo de la inversión total yo primero veo si el proyecto de por sí es viable económicamente. Si los flujos operativos del proyecto devuelven la inversión y una tasa mínima. Una vez que yo digo sí, el proyecto es rentable, paso a hacer el flujo de fondo de la inversión propia. Que en el flujo de fondo de la inversión propia yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo voy a financiar el proyecto? ¿Lo puedo financiar de esta forma? Entonces, si lo financio de esta forma, voy a tener intereses. Y si tengo intereses, voy a tener menos impuestos. O sea, yo recién empiezo a analizar el impacto que tiene el financiamiento del proyecto en el flujo de fondo de la inversión propia. En este estadio, que estamos todavía analizando el flujo de fondo de la inversión total y vemos si el proyecto de por sí es rentable, sin preguntarnos cómo vamos a financiarlo, ni qué consecuencias va a tener ese financiamiento, yo no tengo en cuenta intereses, porque no me estoy preguntando justamente cómo lo estoy financiando, solamente quiero ver si el proyecto de por sí es rentable. ¿Se entiende? Súper, ahora sí, súper. Perfecto. Bien, bien. Imagínense, o sea, no es del todo correcto, pero a fines didácticos creo que le puede servir imaginárselo como etapas. O sea, decir, bueno, yo primero en el flujo de fondo de inversión total veo si el proyecto de por sí es rentable. No me pregunto cómo lo financio, no me pregunto qué costo de oportunidad tiene la persona que lo va a financiar. Solamente veo, contrasto inversión con flujos operativos y veo si eso es rentable dado una determinada tasa de descuento. Que esa tasa de descuento va a ser la tasa de rendimiento requerida a los activos, que ya vamos a llegar a eso. Pero en este momento inicial, usted tiene que saber que en un flujo de fondo de inversión total, ustedes analizan el proyecto como un ente independiente, sin tener en cuenta cómo se financia ni qué consecuencias tiene ese financiamiento. Y van a contrastar los flujos de inversión con los flujos operativos para ver si el proyecto es rentable, para ver si el proyecto es conveniente. Para eso, como decía, partimos cargando los flujos operativos, en este caso cargamos las ventas, cargamos los flujos de inversión también, que en este caso sería el recupero de la inversión para totalizar los ingresos. Pasamos a la parte de egresos, cargamos compra y gastos fijos, que son claramente flujos operativos. El impuesto a las ganancias también es un flujo operativo, y acá es donde digo, guarda, tengan cuidado. Cuando carguen el impuesto a las ganancias, acuérdense que están en el flujo de fondo de la inversión total donde no tenemos en cuenta el financiamiento en ningún término. Entonces no puedo cargar un impuesto a las ganancias que haya tenido como deducción intereses. Tengo que calcular el impuesto a las ganancias sobre el resultado operativo. Entonces, ahí tengo que ver qué dato me da el ejercicio y qué tengo que hacer con ese dato. El ejercicio me da el resultado después de intereses y antes de impuestos. O sea, quiere decir que este resultado tiene intereses deducidos. Entonces, o sea, parece este estado de resultado. El ejercicio me está dando este resultado. Y si yo saco el impuesto sobre este resultado, estaría sacando el impuesto con intereses deducidos, y no es lo que yo estoy buscando para el flujo de fondo de inversión total. Entonces, por eso es que sumo los intereses para llegar al resultado operativo, y sobre ese resultado saco el impuesto. Bien. Ok, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por las preguntas, porque todas estas reflexiones sirven mucho para que se vaya entendiendo el tema. Entonces, una vez que totalizamos los egresos y los ingresos operativos y de inversión, podemos armar el flujo de fondo de la inversión total, contrastando ingresos y egresos. Veo que en el momento 0 tengo un flujo negativo de menos 63.000 pesos. Veo que en el año 1 contrasto los 56.900 pesos de ingresos menos los 35.800 pesos de egresos y llego a un flujo de fondo de 21.100 pesos. En el año 2 tengo un flujo neto de fondos de 32.500
32.350 pesos, y en el año 3 tengo un flujo de fondo de 37.250 pesos. Todo esto surge al contrastar los ingresos y egresos del flujo de fondo. ¿Cómo puedo leer si analizo el flujo de fondo independientemente? Que este proyecto me demanda capital por 63.000 pesos y me genera retornos por 21.100 pesos en el año 1, 32.350 en el año 2 y 37.250 en el año 3. Este sería el retorno del proyecto y este sería la inversión. Con estos datos podemos sacar el BAN de la inversión total que nos pide el proyecto, ¿sí? ¿Cómo sacamos el BAN de la inversión total? Paso 1, calculando el flujo de fondo de la inversión total. Paso 2, determinando qué tasa de descuento tengo que utilizar. ¿Qué tasa de descuento voy a utilizar para calcular el BAN de la inversión total? La tasa de rendimiento requerida a los activos. O sea, si quiere puede ser, o sea, generalmente va a ser la tasa de costo medio ponderado de capital, que va a ser un tema que vamos a ver más adelante, creo que en el ejercicio 18. Pero si se quiere, es la tasa de corte de la empresa. O sea, es cuánto le sale a la empresa en su conjunto tomar dinero. Entre pasivos, capital propio, cuánto le sale tomar dinero a la empresa y en función de eso, la empresa determina, bueno, no vamos a realizar emprendimientos o proyectos que rindan menos que tasa. Eso vendría a ser la tasa de rendimiento requerida a los activos. Sería lo mínimo que yo tengo que exigirle a cualquier proyecto para que genere valor en mi empresa, ¿sí? Porque si está por debajo de, en este caso, el 16%, voy a estar sumando un proyecto que destruye valor, que destruye menos de, que genera menos de lo que me sale a mí tomar plata, ¿sí? Entonces, en términos conceptuales, lo que tenemos que saber es para sacar el BAN de la inversión total, tengo que partir del flujo neto de fondos de la inversión total, que lo hacemos contemplando los flujos de inversión y los flujos operativos, y con ese flujo de fondos calcular el BAN da una determinada tasa de descuento, que en este caso, o siempre para la inversión total, va a ser la tasa de rendimiento requerida a los activos. Puede ser que les dé el dato para tomarlo simplemente, o puede ser que les dé los datos para calcularlo, que ya vamos a ver más adelante cómo calcularla, se lo adelanto, solamente me adelanto diciéndole que es el cálculo del costo medio ponderado de capital, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el flujo neto de fondos y tengo la tasa de descuento, en este caso es el 16%, tengo que actualizar todos los flujos operativos del proyecto al momento cero para sacar el BAN. Hago 21.100 dividido 1,16, actualizándolo un periodo. Hago 32.350 dividido 1,16 al cuadrado, actualizando los dos periodos y llevándolo al momento de la inversión inicial, más 37.250 dividido 1,16 al cubo, para actualizarlo 3 periodos y llevarlo al momento de la inversión inicial. Y de la suma de los cálculos, calculo el BAN que me da positivo en 3.095,47. ¿Qué quiere decir que el BAN, un BAN positivo de 3.947? Quiere decir que el proyecto de por sí solo, o sea, los flujos operativos que genera el proyecto por sí solo, pagan la inversión inicial, pagan los egresos operativos y pagan la tasa del 16% que yo le estoy exigiendo. Y una vez pagado todo eso, me sobran 3.095,47 pesos, ¿sí? ¿Qué me está diciendo este BAN positivo? Que el proyecto de por sí es viable. Económicamente es conveniente. El proyecto en sí mismo es conveniente, un poco lo que dice acá la solución, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Profe, una consulta. Sí. Tuve un microcorte. Los 63.000 pesos de inversiones en bienes de uso, ¿esos de dónde provienen? ¿Cuál es el origen? Y el enunciado te dice que vos financiás la inversión con una entrega de 42.000 pesos y después 2 cuotas. Que esas 2 cuotas tienen una parte de capital y una parte de intereses. Ese monto surge de hacer la entrega inicial de 42.000 pesos más las 2 cuotas de capital, que serían 14.000 y 7.000. O sea, 42.000 más 14.000 más 7.000. Gracias, profe. Perfecto. Bien, entonces, como sabíamos acá, nosotros con esto determinamos la viabilidad del proyecto de por sí mismo, ¿sí? Otra cosa que me pedía el enunciado es sacar el BAN de la inversión propia, donde vamos a determinar justamente la viabilidad del proyecto para el inversionista que lo va a realizar, ¿sí?
Para eso tenemos que hacer justamente el flujo de fondo de la inversión propia. Ah, una cosita que se me estaba pasando a aclarar, también en cuanto al impuesto a las ganancias, que es que lo dejé acá en un comentario, por esto justamente me acordé. Otra diferencia entre un flujo de fondos y un flujo de caja es que el flujo de fondos se hace con un criterio económico. Entonces, no tengo en cuenta los desfasajes financieros que eventualmente puedo tener y que sí los represento en un flujo de caja. O sea, puntualmente, si nosotros vemos un flujo de caja, el impuesto del año 1 debería estar en el año 2, porque lo pago financieramente en el año 2. El impuesto del año 2 debería estar en el año 3, porque lo pago financieramente en el año 3. Bueno, eso sería un criterio financiero. Nosotros para hacer un flujo de fondo tomamos un criterio económico, donde vamos a imputar tanto los ingresos como los egresos en el momento en que se generan. O sea, puntualmente, si el impuesto del año 1 lo calculé en función de los egresos del año 1, lo voy a cargar en el año 1, porque hace a la situación económica del año 1. Lo mismo con el año 2 y lo mismo con el año 3. O sea, digo esto para remarcar otra diferencia entre un flujo de caja y un flujo de fondos. Un flujo de caja se hace por el criterio percibido, cuando un flujo de fondos se hace por el criterio económico, ¿sí? Donde tengo que imputar cada uno de los egresos en el momento que fue generado. Entonces, hasta ahora ya relevamos dos diferencias. Una, el flujo de fondos tiene un momento cero, cuando el flujo de caja no lo tiene. Ese momento cero me sirve para poder separar lo que es la inversión con los flujos del proyecto. Y otra diferencia es que un flujo de fondos se hace por un criterio económico, mientras que un flujo de caja se hace por el criterio de lo financiero, el criterio de lo percibido, ¿sí? Por eso vemos que acá no difiere el impuesto, sino que carga directamente el impuesto en el año en que fue generado. Bien, aclarado esto, pasamos entonces a lo que sería... Profe, Sí. disculpa, Sí, volviendo a la pregunta de las inversiones en bienes de uso, sí. ¿qué se suma todo el total en el año cero si el final dos cuotas de una de 14.000 y la otra de 7.000? Justamente porque estamos en el flujo de fondo de la inversión total y no tenemos en cuenta los flujos de financiamiento. Yo no tengo que considerar cómo voy a financiar el proyecto. Yo si el flujo, por ejemplo, este presupuesto de caja a mí me está diciendo de que yo hago una entrega de contado y después tengo dos pagos, uno en el año 1, otro en el año 2. Eso hace el financiamiento del proyecto. Y yo no tengo que tener en cuenta el financiamiento del proyecto para hacer el flujo de fondo de la inversión total. Solamente tengo que considerar la inversión por su totalidad y los flujos operativos en su totalidad. O sea, profe, disculpe, la inversión total siempre consideramos como que se compra de contado en el momento cero, digamos. Podría ser una forma de interpretarlo. Lo que ustedes tienen que saber es que en el flujo de fondo de la inversión total tienen que cargar el 100% de la inversión en el momento cero. No hay financiamiento en el flujo de fondo de la inversión total. Todo lo que haya, todos los esfuerzos económicos que me exija el proyecto, los tengo que cargar en el momento cero. ¿Por qué? Porque no estoy considerando flujo de financiamiento, no estoy considerando cómo voy a financiar el proyecto. Solamente me interesa contrastar lo que el proyecto demanda, que lo voy a cargar como inversión en el momento cero, versus lo que el proyecto genera, que lo voy a cargar como ingresos y egresos operativos en los posteriores proyectos, para contrastar todo eso en un flujo de fondos. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bien, entonces como sabíamos, una vez que cerramos el flujo de fondos de la inversión total, podemos determinar que el proyecto de por sí es rentable. ¿Sí? Profe, Sí, sí, le pregunto algo. sí. Usted había dicho que toda la inversión se tenía que cargar sí o sí en el momento inicial. Cuando hablamos del flujo de fondos de la inversión total, sí. No quita que en el transcurso de los periodos se tenga que volver a hacer inversiones, ¿no? Por ejemplo, desembolsar en el periodo 1, 2, 3, alguna suma. Es muy buena la pregunta, Enzo. Si vos eventualmente, pienso, por una cuestión estacional, tenés que hacer una inversión en el momento inicial y otra inversión en el año 3, eso Sí. no hace a financiamiento, sino hace un flujo de inversión. Y en ese caso sí lo tenés que cargar en el año 3. Está muy buena la pregunta porque sería una excepción de una inversión que no se carga en el momento cero. Cuando la inversión no se realiza en el momento inicial o no es necesaria, pensémoslo así. Si la inversión es necesaria en el momento inicial, la tengo que cargar en el momento cero, ¿sí? Si es otra inversión que no es necesaria que se haga en el momento inicial, sino que se debe realizar en otro momento del horizonte de planeamiento, la tengo que cargar en el momento en que es necesaria realizar. Pero siempre, siempre sin tener en cuenta el financiamiento de esa inversión. O sea, si yo en este caso tengo que invertir 63.000 pesos para arrancar el proyecto,
cargo 63.000 pesos en el momento 0. Y si por cualquier motivo yo tengo que invertir, no sé, 20.000 pesos más en el año 2, cargo 20.000 pesos en el año 2, independientemente si eso después yo lo termine financiando en 1, 2 o 3 cuotas. Ok. Bien, Gracias. muy buena la pregunta, Enzo. ¿Profe? Sí, Una preguntita puede ser. sí. Con respecto a este tema, en el flujo de caja, ¿se podría interpretar que el contado inicial es lo que pagás vos al inicio del periodo 1, 42.000, y el financiado son 14.000 pesos que desembolsar al final del periodo 1 sería? Y después los 7.000, algo que desembolsar al final del periodo 2, ¿puede ser así la interpretación? Puede ser así la interpretación, exacto. Vos tenés, o sea, como estás dentro del año 1, vos decís, bueno, pago al inicio del año 1 42.000 pesos y a cuota vencida 14.000 pesos como la primera cuota. Y al final del año 2, 7.000 pesos como la segunda cuota. Pero ven que está como un criterio lo percibido, de acuerdo al momento efectivo en que estamos pagando. Diferencia del flujo de fondos, donde voy a un criterio económico y separo lo que es la inversión inicial y la pongo en el momento 0 con los flujos después del proyecto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces, entendido o pasando a lo que sería la inversión propia, en la inversión propia justamente ya superado el estadio de determinar que el proyecto por sí es rentable o por sí es viable, tengo que pasar a determinar si el proyecto es conveniente para mi inversionista, para el inversionista justamente que está analizando realizar el proyecto. Entonces, como principal premisa, tengo que armar un flujo de fondos, teniendo en cuenta los flujos de inversión, que vendrían a estar comprendidos por todas las inversiones que yo tengo que realizar en el momento 0, más eventuales inversiones que pueda tener que realizar en otros momentos del horizonte de planeamiento, y los recupero de la inversión que va a tener al final del horizonte de planeamiento. Después voy a tener flujos operativos, que van a estar dados por los ingresos operativos, principalmente las ventas, y los egresos operativos, que pueden ser las compras, los gastos fijos, los impuestos, y los flujos de financiamiento, que justamente van a estar dados por los eventuales préstamos que yo puedo tener en el momento 0 para financiar la inversión, las cuotas que yo voy a pagar por esos préstamos que estoy tomando, y el impacto de ese financiamiento en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Una vez que pude realizar mi flujo de fondo de la inversión propia, paso a calcular el BAN y la TIR de la inversión propia. Pero vamos primero a analizar lo que es el flujo, o a confeccionar el flujo de fondo de la inversión propia. Para eso iniciamos con los ingresos. Los ingresos, partimos de ingresos por venta, que van a ser flujos operativos, que lo tenemos ya en nuestro presupuesto de caja, y están cuantificados por 56.900 pesos del año 1, 76.200 pesos del año 2 y 61.300 pesos del año 3. Otro dato que me da el enunciado, nuevamente acá tengo las acciones ordinarias. Y acá le hago un comentario. Las acciones ordinarias o aporte de capital, como decíamos recién, no va a ser un dato que yo voy a requerir para el armado del flujo de fondos, sino que es información que me genera el flujo de fondos. O sea, en este caso, y puntualmente el flujo de fondos de la inversión propia, en el momento 0 me va a estar indicando la inversión de capital que tiene que hacer ese inversionista para poder hacer el proyecto, ¿sí? Entonces, nunca, ¿y por qué le aclaro esto? Porque nunca tenemos que tener en cuenta los ingresos por acciones ordinarias en un flujo de fondos, para confeccionar el flujo de fondos. La necesidad de inversión va a ser más una consecuencia o una información que me genera el flujo de fondos, en este caso en el año 0, ¿sí? Entonces, haciendo el paralelismo entre mi presupuesto de caja y el flujo de fondos, no considero las acciones ordinarias. Sí considero lo que sería la venta del bien de uso y la liquidación de stock como flujo de inversión, puntualmente el recupero de la inversión. Totalizo los ingresos, de acuerdo a los flujos que fui contemplando, y paso a los egresos. Sigo haciendo el paralelismo con mi presupuesto de caja. Tengo los primeros egresos como compras y gastos fijos, que son egresos operativos, y los cargo por la misma cuantía en el mismo momento que están en mi presupuesto financiero o flujo de caja, ¿sí? Pasamos después a lo que es el impuesto a las ganancias. Y acá es donde volvemos a reforzar este concepto. Estamos en el flujo de fondos de la inversión propia. Entonces, en el flujo de fondos de la inversión propia, yo tengo en cuenta el financiamiento, por ende, tengo que calcular el impuesto a las ganancias según este resultado, el resultado antes de impuestos, que ya tiene deducido los intereses. O sea, puntualmente, es el resultado que me da el enunciado del ejercicio. Me dice el resultado después de intereses y antes de impuestos. Si yo calculo el impuesto a las ganancias, o sea, le aplico la alícuota de impuesto a las ganancias a este resultado, llego al impuesto
con apalancamiento, llamémoslo. O sea, el impuesto al que llego a partir de un resultado que tienen los intereses reducidos, ¿sí? Puntualmente, y yendo a términos numéricos, sería de 10.800 para el año 1, 14.000 para el año 2 y 16.700 para el año 3. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué en este flujo de fondos cargo este impuesto y en el otro flujo de fondos cargué otro impuesto? Sí, no, nomás la respuesta. No tanto. No tanto. Bien. Sería, profesor, como Mecánicamente que sí, en pero este del financiamiento del proveedor, yo tengo que, digamos, financiación propia, yo tengo que tener en cuenta todo lo que me cuesta a mí realizar esta inversión y en el otro lo tomo como una manera ideal, digo yo, no sé, sin tener en cuenta los costos que puedo llegar a tener. Claro, en uno no tenés en cuenta el financiamiento para nada, ni para cuantificar la inversión, ni para agregar cuotas, inclusive para lo que es el cálculo de impuesto a las ganancias. Vos en el flujo de fondos de inversión total, no, o sea, estás, se quiere, en un mundo sin intereses. No tenés intereses ni financiamiento, no está eso en tu mapa. Entonces calculás un impuesto a las ganancias sin tener en cuenta los intereses. En cambio acá en el flujo de fondos de la inversión propia, sí tenés que tener en cuenta el financiamiento. Por ende, para calcular el impuesto a las ganancias, sí tenés que tener en cuenta el impacto que tienen los intereses sobre ese impuesto a las ganancias, para el cálculo de ese impuesto a las ganancias. Por eso les hice este estado de resultado como para que ejemplificar mejor. Yo voy a calcular el impuesto a las ganancias para el flujo de fondo de la inversión propia sobre el resultado antes de impuestos. Hoy voy a calcular el impuesto a las ganancias para el flujo de fondo de la inversión total sobre el resultado operativo. ¿Por qué? Porque uno tiene deducido intereses y el otro no, puntualmente. Yo en el flujo de fondo de la inversión total, donde no tengo que considerar intereses en ni un estadio del análisis, tengo que calcular el impuesto sobre este resultado, que no tiene restado los intereses. En cambio, en el flujo de fondo de la inversión propia, donde estoy considerando el financiamiento, tengo que calcular el impuesto sobre este resultado, que ya tiene deducidos los intereses. Ahí mejoró un poco, ¿se entiende un poco? Sí, un poco. Profe, Sí. viéndolo de otra forma, sería como que el flujo de fondos de la inversión total sería como cuando vas a pedir un crédito al banco y te pide tu estado contable y después vas a hacer el flujo de inversión propia fijando cómo le vas a pagar, digamos. O sea, ¿algo así sería o no? No sería del todo correcto analizarlo así, Juan Pablo. O sea, el flujo de fondo de la inversión total, ustedes imagínense que les traen un proyecto y ustedes ni se imaginan cómo, no saben cómo lo van a financiar, no saben de dónde van a sacar la plata, cuánto le va a salir esa plata, no tienen idea todavía de eso. Pero antes de ponerse justamente a ir al banco y preguntar qué tasa qué crédito hay, cuánto me va a salir y demás, primero quieren saber si el proyecto de por sí es rentable y si de por sí rinde más que el 16% en este caso que ustedes le piden a cualquier inversión. Entonces, como justamente no saben cómo van a financiar el proyecto, solamente les interesa saber si es viable, van a hacer el análisis de contrastar la inversión, la plata que les demanda ese proyecto con los flujos que les genera ese proyecto y analizar si el proyecto de por sí cierra o no cierra, si es rentable o no es rentable. Una vez que vieron que el proyecto es rentable, ahí recién pasan a decir, bueno, ¿cómo voy a financiar este proyecto? Y lo puedo financiar con crédito bancario o lo puedo financiar, en este caso, el proveedor mismo me financia el proyecto y me cobra intereses. Entonces ahí voy al flujo de fondo de la inversión propia, donde veo, bueno, el proveedor me financia parte de la inversión, entonces en el momento inicial no tengo que poner 63.000 pesos, tengo que poner 42, pero a su vez tengo que pagar estas cuotas que tienen estos intereses. Y como tengo estos intereses, voy a pagarme en el impuesto a las ganancias. Si quiere, es como un análisis, lo puede interpretar como un análisis de segunda instancia. ¿Se entendió esto? Como con el lápiz más afilado, sería algo así. Claro, o sea, ustedes en el flujo de fondo de inversión total van a responder la pregunta si el proyecto de por sí es rentable o no es rentable. Si es viable o no es viable de por sí. Una vez que ven que el proyecto de por sí es viable, es rentable, pasan a decir, bueno, ¿cómo lo voy a financiar? ¿Es rentable para mí, para yo inversionista? ¿Me es viable para mí hacer el proyecto? Van a ver en unos casos que sí, en otros casos que no. Para eso justamente hacemos el análisis de la inversión propia. ¿Se entendió, Juan Pablo? Que por ahí vino la pregunta, por eso insisto con vos. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien.
Entonces, como decíamos, en el flujo de fondos de inversión propia, vamos a ver si el proyecto es viable para un inversionista determinado. Para eso, justamente, vamos a contemplar los flujos de financiamiento que puede tener ese inversionista y el costo de oportunidad que puede tener ese inversionista a la hora de calcular el BAN. Primero, para armar el flujo, entonces, como dijimos, empezamos cargando los flujos operativos de ingresos, los flujos operativos de ingresos con las ventas, flujo de financiamiento en el recupero de la venta al final del horizonte de planeamiento, pasamos a la parte de egresos, cargamos las compras, los gastos fijos, cargamos el impuesto, teniendo en cuenta que estamos haciendo el flujo de fondo de la inversión propia, donde acá sí ya estoy contemplando intereses, entonces voy a calcular un impuesto a las ganancias teniendo en cuenta los intereses. Por ende, parto de un resultado después de intereses y antes de impuestos. Es el resultado que me da el ejercicio en ese enunciado, entonces a ese resultado le aplico la alícuota de impuesto a la ganancia del 30% para llegar al impuesto que tengo que cargar en mi flujo de fondos, ¿sí? Es así que calculo un impuesto a la ganancia de 10.800 pesos para el año 1, 14.000 pesos para el año 2 y 16.700 para el año 3, ¿sí? Paso al siguiente concepto, paso al siguiente concepto que sería la inversión. En este caso, tengo que cargar la inversión, pero teniendo en cuenta el financiamiento que estoy recibiendo. O sea, puntualmente acá el proveedor me está diciendo, este equipo vale 63.000 pesos, pero yo te puedo hacer un financiamiento de 2 años. Me das una entrega de 42.000 pesos y después me pagas 2 cuotas de 14.000 pesos más de interés en el año 1 y 7.000 pesos más de interés en el año 2, ¿sí? Eso ya hace al financiamiento del proyecto. Entonces tengo que computarlo como un flujo de financiamiento y cargando la inversión por la cuantía que corresponde. En este caso, el proveedor me está diciendo, solamente me tenés que pagar 42.000 pesos en el momento cero, entonces cargo la inversión por 42.000 pesos, ¿sí? Y paso luego a lo que serían los flujos de financiamiento, donde cargo las cuotas que le tengo que pagar a mi proveedor, tanto de capital como de intereses. Así cargo 14.000 pesos de capital en el año 1 con los intereses de 1.800 pesos, cargo los 7.000 pesos de capital del año 2 con los 900 pesos de intereses por esa cuota. Estos ya serían los flujos de financiamiento, ¿sí? Y una vez que terminé de cargar tanto los flujos de inversión como los flujos operativos y los flujos de financiamiento, puedo totalizar mi flujo de fondos, totalizando ingresos y egresos y contrastándolos. Es así que llego a un flujo neto de fondos de la inversión propia, que me implica una inversión, una necesidad de capital para este inversionista de 42.000 pesos. Y retornos de 5.840 pesos del año 1, 24.720 para el año 2 y 37.250 para el año 3. Puntualmente dicho, en otros términos, ¿qué me está diciendo este flujo de fondos de la inversión propia? Recuerden que en la inversión propia yo me estoy parando en el lugar del inversionista y digo, bueno, ¿cómo voy a financiar este proyecto? Lo voy a financiar así, por eso introduzco estos cambios. Introduzco los flujos de financiamiento puntualmente. Una vez que introduzco los flujos de financiamiento, eso me va a impactar tanto en la inversión inicial, como en los flujos posteriores por la devolución de esa inversión, como en el impuesto a las ganancias, porque tengo que contemplar los intereses para el cálculo del impuesto a las ganancias. Llego al flujo de fondo de la inversión propia, ¿y qué me está diciendo esto? Que este inversionista va a tener que poner 42.000 pesos en el momento inicial y después va a recibir retornos de 5.840 pesos en el año 1, 24.720 pesos en el año 2 y 37.250 pesos en el año 3. Esta sería la realidad económica del inversionista. Y ahora, para ver si el proyecto es viable para el inversionista, tengo que calcular el BAN de la inversión propia. Que ese BAN de la inversión propia lo voy a calcular teniendo en cuenta la tasa de rendimiento requerida por ese inversionista. La tasa de costo de oportunidad o, como dice el ejercicio, como lo dice, rendimiento exigido por los accionistas. O sea, acá ya tengo que ver el costo de oportunidad de la persona misma que está por financiar esto, ¿sí? En este caso vemos que el costo de oportunidad es el 18%, entonces utilizo esa tasa para calcular el BAN. Actualizo los flujos al 18%, haciendo menos 42.000 pesos, más 5.840 dividido 1,18, más 24.720 dividido 1,18 al cuadrado, actualizándolo 2 años, más 37.250 dividido 1,18 al cubo, actualizándolo 3 periodos y llevando todo al momento de la inversión inicial. Y vemos que llegamos a un BAN positivo de 3.372,17 pesos. ¿Qué me está diciendo este BAN positivo de 3.372,17 pesos? Que este inversionista, durante este horizonte de planeamiento, y dado estos flujos de fondos, pudo pagar la inversión inicial, o sea, pudo recuperar la inversión inicial de 42.000 pesos, se pudieron pagar los egresos operativos del proyecto,
se pudo pagar la tasa pretendida del 18% y sobraron 3.374,17. Es decir, que el proyecto es conveniente económicamente para este inversionista, ¿sí? Son dos análisis diferentes. Si quieren, lo pueden ver como diferentes estadios o diferentes niveles de profundidad dentro de un mismo análisis. Yo en la inversión total digo, ok, el proyecto es rentable, el proyecto de por sí es conveniente. Si yo contrasto la inversión que me demanda el proyecto con los flujos que genera el proyecto, veo que el proyecto de por sí es conveniente. Ahora veo si el proyecto es conveniente para mí. Entonces empiezo a contemplar cómo yo voy a financiar el proyecto, qué consecuencias tiene ese financiamiento y qué tasa de costo de oportunidad tengo yo. Y ahí veo si el proyecto para mí, o sea, para yo inversionista, me conviene, ¿sí? Calculando el MAN de la inversión propia, ¿sí? ¿Qué vemos hasta acá? Que el proyecto tanto es conveniente de por sí mismo, haciendo el flujo de fondos de inversión total y calculando el MAN, como que también es conveniente para el inversionista en cuestión, armando el flujo de fondos de la inversión propia y calculando el MAN con la tasa de costo de oportunidad de la inversión propia. ¿Una duda hasta acá? Se pone ¿Me puede dar de que no es conveniente para mí, profesor? ¿Me puede dar como un VAR negativo? Sí, totalmente. Si vos este proyecto decís, bueno, ok, me interesa el proyecto, lo voy a financiar, soy exagerado, ¿no? Pero lo voy a financiar a una tasa del 150% anual. Probablemente la cuota que te implique ese financiamiento te afecte en los flujos y haga que tu proyecto no sea conveniente. O dicho, o en otros términos, decir, bueno, sí, voy a ver si para mí es conveniente. Yo tengo un costo de oportunidad del 90% porque puedo hacer inversiones muy rentables realmente y es lo que yo hoy en día tendría que resignar inversiones al 90% para invertir en este proyecto. Veo si para mí es conveniente y le exijo un 90% a este flujo de fondos. Probablemente me dé un más negativo en ese caso. Quiere decir que el proyecto de por sí es rentable, pero cuando empiezo a analizar mis condiciones particulares como inversionista, veo que a mí no me conviene. ¿Se entendió eso, Silvia? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien. Pasamos entonces al punto 2, que nos tenemos que calcular la TIR de la inversión total con la TIR de la inversión propia. En lo que es cálculo, no vamos a tener cambios de cómo ya estábamos calculando la TIR, lo vamos a hacer por aproximaciones sucesivas. Partimos haciendo la TIR de la inversión total, donde necesitamos un BAN que me genere, una tasa que me genere un BAN positivo, otra tasa que me genere un BAN negativo, para sacar la diferencia de BAN, sacar la diferencia de tasa, y después por extrapolación sacábamos la TIR. No me detengo en esto porque ya lo que vimos en la clase pasada, cómo metodológicamente sacar la TIR, ¿sí? Y están los videos grabados, o sea, cualquier cosa que quieran repasar, está eso ahí, y si no, si hay alguna duda, me dicen y lo explico, pero no me detengo acá porque estamos medio corto de tiempo y ya es un tema explicado, digamos, ¿sí? Entonces, sacamos la TIR por aproximaciones sucesivas y vemos que, dado el flujo de fondos de la inversión total, o sea, parto de este flujo de fondos y con este flujo de fondos saco un BAN positivo, que sé que al 16% me da un BAN de 3.095,47. Y saco un BAN negativo, que sé que al 20% ese flujo de fondos me da un BAN negativo de menos 1.394,68. Por extrapolación saco la TIR y llego a que la TIR de la inversión propia es del 18,76%. Ahora les pregunto a ustedes, bajo el criterio de la TIR, ¿el proyecto es conveniente o no? ¿Y por qué? Yo tengo una tasa de rendimiento, una TIR, una tasa de rendimiento del proyecto del 18,76%. Quiere decir que el proyecto de por sí rinde un 18,76%, ¿sí? Y recuerden que la tasa de rendimiento requerida para mis activos era del 16%. Yo la tasa con la que analicé la inversión total era del 16%. Entonces, si yo a mis activos o a cualquier inversión que voy a realizar o que la empresa va a realizar le exijo un 16% y el proyecto me está rindiendo un 18%, quiere decir que es conveniente. Esto lo había pintado de blanco como para no dejar la respuesta cantada, pero la respuesta sería que sí, es conveniente. ¿Por qué? Porque la TIR de la inversión total me da un resultado mayor que la tasa de rendimiento requerida de los activos del 16%. ¿Se entendió esto? Sí. Bien.
Algo similar voy a hacer con la inversión propia. Juntamente me pide que calcule la TIR de la inversión propia, que matemáticamente lo voy a hacer igual que como lo venimos haciendo, partiendo de una tasa me genera un BAN positivo. Todo esto, obviamente, usando como base de cálculo el flujo neto de fondo de la inversión propia, ¿sí? Entonces, con este flujo neto de fondo de inversión propia, calculo un BAN positivo, que sabíamos que el 18% me da un BAN de 3.374,17, y calculo un BAN negativo, que sé que al 23% me da un BAN de menos 895 pesos. Calculo la diferencia de BAN, la diferencia de tasa, y por extrapolación saco la TIR de la inversión propia. Y vemos que la TIR de la inversión propia me da un 21,95%. ¿Qué quiere decir esto? Que a este inversionista que va a financiar el proyecto en estas condiciones, el proyecto les generaría un rendimiento de 21,95%. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿es conveniente para este inversionista realizar la inversión? Sí, Sí. profe, ¿Por qué? porque supera el 18%. Perfecto, exacto. O sea, el proyecto me está rindiendo un 21,95% y este inversionista tiene un costo de oportunidad del 18%. O sea, le está rindiendo más de lo que le rinde sus otras inversiones o su tasa de corte. Entonces, lo que podemos deducir por acá, por ahora, es que el proyecto es conveniente tanto por sí mismo, sacando la TIR de la inversión total y contrastándola con la tasa de rendimiento requerida de los activos, como también es conveniente para este inversionista puntual, que tiene un costo de oportunidad del 18%, y la TIR de la inversión propia me da un 21,95%. Es decir, la TIR de la inversión propia es mayor que la tasa de costo de oportunidad de este inversionista. ¿Alguna duda hasta acá? No, parece. Bien, no sé si el efecto post parcial o yo nomás que estoy un poco... No, se entiende bien, esa parte se entendió. Bien, bien. Por favor, las veces que sea necesario me interrumpen y revisamos lo que haga falta. Paso al punto número 3, donde acá creo que se va a terminar de entender también todo. Me dice, punto número 3 dice, determinar si es conveniente la estructura de financiamiento adoptada para el proyecto. ¿Cómo yo voy a determinar si es conveniente la estructura de financiamiento adoptada para el proyecto? A través de un indicador que se llama leverage, ¿sí? El leverage justamente me va a indicar el efecto multiplicador que tiene sobre la rentabilidad del capital propio el endeudamiento del proyecto. O sea, puntualmente, yo voy a ver si estoy financiando bien el proyecto. ¿Qué se entiende por financiar bien el proyecto? Y tener una fuente de financiamiento que sea más rentable que el rendimiento del proyecto, ¿sí? ¿Y cuál sería otra forma de ver si el proyecto está bien financiado? Si el rendimiento para el inversionista es mayor que el rendimiento que genera el proyecto de por sí solo, ¿sí? Entonces, con esta lógica vamos a poder calcular el leverage, sabiendo que el leverage es igual a la TIR de la inversión propia sobre la TIR de la inversión total, ¿sí? Es decir, si yo calculo TIR de la inversión propia, que es un 21,95%, sobre TIR de la inversión total del 18,75%, vemos que el leverage me da 1,17. Puntualmente, si el leverage es mayor a 1, me está indicando que el proyecto está bien financiado. ¿Qué quiere decir que el proyecto está bien financiado? Que le genera un mayor retorno al inversionista de lo que genera el proyecto de por sí solo, ¿sí? Lo vemos acá en este caso al comparar las TIR. Si yo veo la TIR de la inversión propia, me rinde un 21,95%. Y si veo la TIR de la inversión total, rinde un 18,76%. Claramente, este inversionista está apalancando el proyecto. O sea, está mejorando la rentabilidad por la forma de financiamiento que está eligiendo, ¿sí? O sea, respondiendo a la pregunta, si la estructura de financiamiento adoptada es conveniente, ¿cómo respondemos eso? A través del leverage. ¿Cómo calculamos el leverage? Haciendo TIR de la inversión propia sobre TIR de la inversión total. Si el leverage nos da mayor a 1, quiere decir que el proyecto está bien financiado. ¿Por qué? Porque el rendimiento de la inversión propia está siendo superior al rendimiento de la inversión total. Ahora, si el leverage me da menor a 1, quiere decir que el proyecto no está bien financiado. ¿Por qué? Porque el rendimiento de la inversión propia está siendo menor que el rendimiento de la inversión total. Sería, por ejemplo, si nosotros tenemos un flujo de fondos con una tasa, como decíamos hoy, del 200%, probablemente el flujo de fondos ya tome tal dinámica que cuando la TIR me va a dar una TIR menor al 18%, ¿sí? O sea, porque estoy financiando mal el proyecto. Estoy financiando el proyecto probablemente a una tasa de interés muy superior a lo que es el rendimiento del proyecto. ¿Se entiende esto? Matemática y conceptualmente.
¿Alguna duda? Matemáticamente sí, profe, conceptualmente más o menos. Más o menos. Bien. Conceptualmente, justamente, bueno, por ahí tiene que ver con cómo estamos, tal vez tenga que ver con alguna duda que estamos trayendo antes, digamos, pero si ustedes entienden bien lo que implica la TIR de la inversión propia, me está justamente indicando cuánto le rinde el proyecto al inversionista que está por financiarlo. Y si analizamos qué me está indicando la TIR de la inversión total, está indicando justamente el rendimiento del proyecto por sí solo, ¿sí? Yo justamente cuando calculo el leverage, yo quiero ver si el financiamiento que estoy adoptando para realizar el proyecto es conveniente. ¿Qué me implica que es conveniente? Que la rentabilidad del capital propio debería incrementarse, ¿sí? O sea, yo como inversionista debería tener más rendimiento que el que se obtiene con el proyecto por sí solo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Contrastando TIR de la inversión propia sobre TIR de la inversión total. Por ahí se puede ver un poco más explícitamente en el punto 4, donde analizamos justamente el mismo proyecto, pero con una operación concreta de préstamo. Vamos ahí y vamos a intentar que se entienda más el tema. Profesor, cuando usted dice el financiamiento propio sería como, digo, una burrada. Puede haber prestado, por ejemplo, a un banco o a una financiera según la tasa que me cobra. ¿A eso se refiere? Exacto, exacto. Yo cuando me pongo a ver cómo voy a financiar el proyecto, es decir, con qué pasivo voy a financiar ese proyecto. Si ese pasivo es muy caro y me va a pasar de que el rendimiento que yo voy a recibir yo como inversionista y probablemente sea menor que a lo que rinde el proyecto por sí solo, porque le estoy cargando una tasa de interés muy elevada. Claro, es como que tomé una mala decisión en buscar el financiamiento de ese proyecto. Exacto, exacto. Puede que el costo del pasivo sea muy elevado para lo que rinde ese proyecto. Vamos a darlo un poco más explícitamente en el punto. O también lo que dice Silvia, perdón, sí. Sería, por ejemplo, yo busqué en un banco que me da una tasa. Bueno, vamos a ir buscando a ver quién puede ser que algo así, ¿no? Sí, totalmente. Justamente lo que yo estoy esa tasa. Exacto, lo que yo estoy viendo en el leverage es que el proyecto esté bien financiado. Entonces, si yo consigo una buena fuente de financiamiento que tenga un costo menor que el rendimiento del proyecto, o sea, si la deuda me sale menos de lo que me rinde el proyecto, voy a lograr apalancar el proyecto. ¿Qué quiere decir apalancar el proyecto? De que yo como inversionista voy a tener mayor rendimiento de lo que rinde el proyecto por sí solo. ¿Por qué? Porque lo estoy financiando a una tasa menor que el rendimiento de ese proyecto. Si eventualmente no estoy en esa situación, lo que tengo que hacer es justamente ver otras formas de financiamiento. Y si no encuentro ni otra forma de financiamiento que me logre dejar en esta situación de un leverage positivo, puede que el proyecto para mí como inversionista no sea viable. Porque justamente no tengo acceso a formas de financiamiento que me permitan mejorar el rendimiento. Veamos el punto 4, que plantea, como decía, una operación concreta bancaria y hace el análisis sobre esto, para ver si así podemos ir desandando mejor los conceptos. Pregunto, ¿estos conceptos los vieron en teoría? Porque capaz también por eso puede ser que estemos un poco perdidos con algunas cosas. ¿O no se asiste mucho a la teoría acá? Pregunta crítica, profesor. Yo voy a la teoría ahora más tarde, diríamos. Capaz que por eso me está faltando ese concepto. Pues bien, capaz que sí. Igual cualquier cosa, la próxima clase del lunes reiteramos lo que haga falta hasta que se entienda, digamos, pero vamos con este punto número 4 que por ahí, como digo, como plantea una operación concreta de financiamiento con una tasa de interés concreta, puede que se entienda mejor. El punto 4 me dice, un banco ofrece financiar el 70% de la inversión fija con un préstamo por el sistema de amortización francés con 3 cuotas anuales al 16% anual. Si la tasa de costo de oportunidad del capital propio es del 20% anual y la tasa de impuesto a las ganancias del 30%, ¿es conveniente este financiamiento? O sea, puntualmente acá me dice, el mismo proyecto se puede financiar por otro inversionista que tiene un rendimiento requerido del 20%, pero a su vez lo puede financiar con un préstamo bancario o puede financiar el 70% del proyecto con un préstamo bancario por el sistema de amortización francés a una tasa de 16%. En la consigna no dice nada del impuesto a las ganancias. No, sí dice. Sí dice El punto 4 no dice si la tasa, no, perdón. No, en 3 cuotas y no dice si la tasa de costo de oportunidad de capital propio es del 20% anual, ¿es conveniente esta financiación? Nada más, ¿eh? No. Sí, dice.
Sí, dice, en el mío dice, en la última oración. Sí, el mío también dice. Este es 2021. No, que baje cualquier cosa. Bueno, eso, a ver. No, dice 2021. En la guía de este año no dice, profe. No dice. Bien. Capaz En la no. guía del año pasado En la sí mía está. tampoco dice, profe. Bueno, capaz que como... Sí, no sé, es raro. Lo voy a anotar como para comentarlo porque... Trampa de parcial, anoten. Claro. Trampa de parcial, sí, no. A ver, si, como siempre, si no le da el dato, utilicen su puesto en el parcial, pero acá consideremos una alícuota de impuesto a la ganancia del 30%, ¿sí? Entonces, como Profe, siempre, sí. ahí donde dice la tasa de rendimiento requerida sobre los activos, ahí sobre el final habla del impuesto a las ganancias. En la guía nueva. Ah, bien, yo no tengo eso. O sea, en algún lado, o sea, Tiene razón. sí, ahí Dice, arriba la tasa de rendimiento requerida sobre los activos del 16% exigido por los accionistas de 18, la tasa de impuesto a las ganancias del 30%. perfecto. Entonces, en todos los casos sabemos que el impuesto a la ganancia es del 30%. Lo que me viene a plantear el punto 4 es que este mismo proyecto puede ser encarado por otro inversionista que tiene un rendimiento requerido del 20%, si tiene una tasa de costo de oportunidad del 20%, y puede financiar el 70% de la inversión con un préstamo por el sistema de amortización francés al 16% anual, ¿sí? Entonces, lo que hacemos primero justamente es armar el flujo de fondos de la inversión propia de este inversionista. Para eso, partimos cargando los flujos operativos, vamos a tener las ventas. Como estamos en el flujo de fondos de la inversión propia, tenemos que tener en cuenta los flujos de financiamiento. Entonces voy a cargar en el momento cero el préstamo que me otorga el banco, que es el 70% de la inversión, es decir, sería los 63.000 pesos por 0,7. Tengo en cuenta también los flujos de inversión, entonces contemplo, recupero la inversión al final de la horizonte de planeamiento y totalizo mis ingresos contemplando estas operaciones. Paso a los egresos, donde tengo que cargar los flujos operativos, entonces cargo las compras, los gastos fijos, y me posiciono acá en el impuesto a las ganancias. Recuerden que, como estamos en el flujo de fondo de la inversión propia, tengo que tener en cuenta un impuesto a las ganancias con el efecto impositivo de los intereses. Entonces, acá es donde tengo que hacer la tabla de evolución de deuda por el sistema de amortización francés para justamente determinar los intereses. Y una vez que determine los intereses, tengo que ver, bueno, ¿qué impuesto pagaría yo si deduzco estos intereses? Entonces, parto del resultado operativo que habíamos hallado en su momento para el flujo de fondo de la inversión total, ¿sí? Recuerden que habíamos hallado un resultado operativo acá de... A ver, ¿dónde estaba? Un poquito más acá. Un resultado operativo de 37.800 pesos en el año 1, 47.567 en el año 2 y 55.667 en el año 3. Eso vendría a ser este resultado, que todavía no tiene deducido los intereses. Entonces lo que hago en este caso es partir de este resultado y restar los intereses de esta opción de financiamiento, ¿sí? Que como sabíamos, como hicimos recién, o como deberían haber hecho recién la tabla de evolución de deuda, tenemos intereses de 7.056 pesos en el año 1, 5.043 en el año 2 y 2.708 en el año 3. Entonces tengo que restar a mi resultado operativo esos intereses para llegar al resultado antes de impuestos. Y sobre ese resultado antes de impuestos, calcular el impuesto a las ganancias que tengo que computar en este flujo de fondos de la inversión propia. Este sería el impuesto que pagaría este inversionista por el hecho de haber tomado este préstamo con estos intereses, ¿sí? Entonces, calculo el impuesto que debería pagar este inversionista, paso a lo que es la inversión. En este caso ven que la inversión tiene una dinámica diferente, porque este inversionista va a tomar un préstamo y se va a dar vuelta y va a pagar el 100% de la inversión en el momento cero. Entonces cargo el 100% de la inversión en el momento cero. Y finalmente, como flujo de financiamiento, voy a tener las cuotas de la cuota del préstamo, que también sale de la misma, el mismo cuadro de evolución de deuda o del cálculo de la fórmula de cuota por el sistema francés. Una vez que cargué las cuotas, la inversión, los flujos operativos y al haber cargado los ingresos, puedo sacar el flujo neto de fondos de este inversionista, ¿sí? Que este inversionista, como recordamos, va a financiar el 70% de la inversión con un préstamo bancario. Entonces, vemos en el momento cero, tiene una inversión en capital propio de 18.900 pesos. O sea, puntualmente esta persona va a tomar un préstamo de 44.100 pesos
se va a dar vuelta y va a tener que hacer una inversión de 63.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el aporte de capital es de 18.900 pesos para este inversionista. Remarco esto porque justamente, por esto que hoy le decía que no tenemos en cuenta los aportes de capital en el armado del flujo de fondos, porque el aporte de capital es un dato que me genera, es información que me genera el flujo de fondos. O sea, en este caso yo en el momento cero tengo un aporte de capital de 18.900 pesos. Ese es el sacrificio económico que tiene que hacer este inversionista para concretar este proyecto. Por estos 18.900 pesos va a recibir un retorno de 3.581 pesos en el año 1, 14.227 del año 2, 18.427 en el año 3. ¿De dónde surgen estos flujos de fondos? De contrastar los ingresos con los egresos del correspondiente flujo de fondos, ¿sí? Una vez que armé el flujo de fondos, teniendo en cuenta los ingresos y egresos, como sabemos, de la inversión propia, tanto ingresos y egresos operativos, como de inversión, como de financiamiento, puedo calcular el VAN, ¿sí? Que como en este caso estamos calculando el VAN de la inversión propia, ¿a qué tasa lo tengo que hacer? ¿A qué tasa yo tengo, o sea, yo cómo tengo que saber si este proyecto es conveniente para este inversionista? Les pregunto a Y la ustedes. pregunta dice, costo de oportunidad de capital de trabajo del 20%. Exacto, o sea, este inversionista pretende pagar la inversión inicial, pagar los costos operativos y aparte ganar un 20%. Entonces tengo que calcular el VAN con una tasa de descuento del 20%. Lo calculo haciendo menos 18.900 más 3.581 dividido 1,2 más 14.227 dividido 1,2 al cuadrado, actualizándolo al momento 0, más 18.427 dividido 1,2 o 1,20 al cubo, actualizándolo al momento 0 y llevando todos los flujos del horizonte de planeamiento al momento de la inversión. Y vemos que tenemos un VAN positivo de 4.627 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto es conveniente para este inversionista, porque se paga la inversión inicial, se pagan los gastos operativos, se paga la tasa pretendida del 20% y sobran 4.627,80, ¿sí? Ahora, nosotros vemos que el proyecto para el inversionista es conveniente. Eso lo sabemos porque hicimos el VAN. Podemos también saber lo mismo haciendo la TIR. Calculamos la TIR de la inversión propia, haciendo un VAN con una tasa positiva. Acá lo calculó al 18%, pero calculo porque quedó el dato nomás del enunciado anterior. Sabemos que al 18% tenemos un VAN positivo de 5.567,60 y que al 35% tenemos un VAN negativo de menos 951,59. Por extrapolación, sacamos la TIR de la inversión propia y llegamos a una TIR del 32,52%. Entonces le pregunto a ustedes. Pregunta, ¿por qué es del 18 ese VAN y no del 20? Y en verdad da lo mismo, porque vos la TIR la sacás con un VAN positivo y un VAN negativo. No necesariamente tengo que ocupar la tasa del 20. ¿Sí? Eso también es una trampa muy común de los parciales, que también, o sea, son estas cositas que aparecen. Por ejemplo, le dan solo un flujo de fondos y le piden calcular la TIR. Y ahí generalmente entran en crisis, pero ¿cómo no me da una tasa de descuento para sacar el VAN? ¿Cómo saco la TIR? Y lo cierto es que para calcular la TIR no necesitas tener la tasa de descuento para sacar el VAN. Necesitas una tasa que te dé un VAN positivo y una tasa que te dé un VAN negativo. Listo. Con eso, por extrapolación, ya sacás la TIR, ¿sí? Entonces, sabiendo que la TIR es de un 32,52%, yo les pregunto, ¿el proyecto es conveniente para este inversionista y por qué? Y sí, es conveniente porque la TIR es mayor que el VAN. Sigue siendo mayor. La TIR es mayor que el VAN, eso no me cierra mucho. Que la tasa, es mayor que la tasa de costo de oportunidad. Bueno, sí. Exacto. Es conveniente para este inversionista porque la TIR es mayor a la tasa de costo de oportunidad y el VAN al 20% es positivo. Por esos dos indicadores, yo determino que el proyecto es conveniente para este inversionista. Ahora, vamos a ver si este inversionista está financiando bien el proyecto. ¿Qué quiere decir que...? Una pregunta, profesor. Sí. Sí. No sé qué me dijo. No, ahí hicieron una pregunta en el chat. Ahí hicieron una pregunta, profe. Por favor, avísame. Sí. Profe, pero en el cuadro estado resultado, toma resultado operativo teniendo en cuenta los intereses del financiamiento anterior. Pero no hay un estado de resultado acá. O sea, justamente, nosotros, Carlos, este paso ya lo hicimos antes cuando
cuando determinamos el resultado operativo. Nosotros cuando determinamos el resultado operativo, partimos de este resultado, le sumamos los intereses del enunciado anterior y llegamos al resultado operativo. Ahora lo que estamos haciendo es, partiendo de este resultado operativo, le restamos los intereses de esta alternativa. ¿Dónde está? Acá, partimos del resultado operativo que hallamos en su momento, le restamos los intereses de esta alternativa y llegamos al resultado para calcular el impuesto de esta alternativa. ¿Se entiende, Carlos? O sea, este paso que vos estás planteando acá ya lo hicimos en el punto 1. Bien, déjenme igual terminar una idea, después vuelvo acá con lo de Carlos para los que quieran quedarse porque se nos vamos a solapar con la teoría. Una reflexión final nomás para terminar y los libero a los que quieren ir a teoría. Recién veíamos calculando el BAN y calculando la TIR que el proyecto es conveniente para el inversionista, ¿sí? O sea, puntualmente me da un BAN positivo al 20% y tengo una TIR superior a la tasa de costo de oportunidad que me exige este inversionista. Ahora, si yo me quiero preguntar si el proyecto está bien financiado es otra cosa. Para eso tengo que calcular el leverage, ¿sí? ¿Cómo calculamos el leverage? Haciendo TIR de la inversión propia sobre TIR de la inversión total. La TIR de la inversión propia para este inversionista era del 32,51% y sabíamos que la TIR de la inversión total era del 18,75%. Ese leverage me da mayor a 1, lo cual quiere decir que está bien financiado. ¿Cómo sabemos que está bien financiado? Porque a este inversionista le está rindiendo más de lo que rinde el proyecto de por sí solo. Estos que son cosas diferentes. Por un lado, hallar la conveniencia del proyecto para este inversionista y por otro lado, ver si este inversionista está financiando bien el proyecto. Una cosa la hago calculando los indicadores de rentabilidad, ya sea BAN y TIR, y la otra cosa la hago a través del leverage, comparando la TIR de la inversión propia sobre la TIR de la inversión total. ¿Esta diferencia se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, estos serían un poco los conceptos de este ejercicio. Sí, un poquito más para sacar la duda que plantea Carlos y seguimos el lunes. Por favor, revean el video, anoten las dudas, vayan ahora a teoría y para terminar de entender bien el tema, porque este es un tema súper importante para el segundo parcial, ¿sí? ¿Le dieron a clase, profe? No, por lo que, a ver, voy a repasar el calendario, pero creo que este viernes no teníamos planteado clases. Un segundo. Cronograma. Viernes. Ah, sí, tenés razón. Sí, viernes 30 tenemos clase. Bueno, seguimos el viernes entonces. Disculpen, no sé por qué no me agendé la clase del viernes. El viernes tenemos que seguir con el ejercicio 15 justamente. Pero bueno, siguiendo con esto, vuelvo a la pregunta de Carlos. No sé si alguien quiere consultar algo más de esto antes de cerrar por ahora el tema y seguir el viernes. Bien. Voy a la pregunta de Carlos antes que sea más tarde. Porque un segundo que se me cerraron el cuadro de las soluciones. Hoy no estoy en mi día evento. Ahí va. ¿Ahí están viendo las soluciones? Sí, sí, profe. Bien, lo que plantea Carlos acá es en el cuadro del estado de resultado, toma el resultado operativo teniendo en cuenta los intereses del financiamiento anterior. Es decir, toma 37.800 y no 36.000. Lo que da el cuadro inicial es el resultado después de intereses y antes de impuestos, ¿sí? Que es un poco lo que hicimos acá, en el punto 1. Nosotros de ese resultado después de intereses y antes de impuestos llegamos al resultado operativo sumando los intereses. Y, es decir, si lo contrastamos con nuestro estado de resultado, subimos un escalón, llegamos acá, ¿sí? Y ese resultado operativo no contempla ni una clase de intereses, ni el de la propuesta que plantea en el inicio del ejercicio, ni lo que se plantea en el punto número 4 del ejercicio, ¿sí? Entonces,
Yo una vez que llegué a este resultado operativo, puedo calcular el impuesto a la ganancia que tengo que determinar en el punto número 4, restando los intereses que calculé en el punto número 4 para llegar al resultado antes de impuestos, y ahí calcular el impuesto a las ganancias. O sea, puntualmente, lo que hace en esta parte del cuadro es parte del resultado operativo, que si se quieren, los cálculos previos para llegar a este resultado operativo serían los que hicimos al inicio de todo, serían estos: resultado antes de intereses e impuestos, más intereses devengados, igual al resultado operativo. Parte de este resultado que no tiene ni un interés cargado, ¿sí? Y una vez que llegamos a ese resultado operativo, resta los intereses de esta alternativa, es decir, resta los 7.000 del año 1, los 5.000 del año 2 y los 2.000 del año 3, para llegar al resultado antes de impuestos, y sobre ese resultado antes de impuestos aplica la alícuota de impuesto a las ganancias y calcula el impuesto a las ganancias que corresponde computar en este flujo de fondos. ¿Se entendió, Carlos? Claro, toma la financiación del banco porque estamos en el flujo de fondos de inversión propia y siempre tenés que tener en cuenta el financiamiento que tenés para calcular el impuesto a las ganancias. Pasa, en este caso estamos analizando la situación de un inversionista que tiene oportunidad de financiar el proyecto bajo estas condiciones. Entonces tengo que calcular el impuesto deduciendo estos intereses. Sería... Bien. Perfecto. ¿Alguno más tiene alguna duda de este ejercicio? Profesor, nos llegarían a preguntar, por ejemplo, porque analizando el tema del leverage, la financiación propia, digamos, nos daba 1,17 y tomando prestado del banco nos da 1,73. Con el banco, si bien yo tomé una buena decisión para financiar mi proyecto, pero con un banco no me convendría. ¿Nos pueden llegar a preguntar en ese aspecto así? Sí, está muy buena la pregunta. Sí, Silvia, te pueden preguntar cuál de las dos opciones de financiamiento te conviene. Y acá la respuesta sería la que te arroja un mayor leverage. Si vemos el leverage de la situación 1, era de 1,17. Es decir, si yo financio con el proveedor, me genera un leverage de 1,17. En cambio, si yo financio con el banco, me genera un leverage de 1,73. Claramente el leverage de financiar con el banco es mayor, entonces me conviene financiar con el banco. Yo estoy apalancando más la inversión si lo financio con el banco. Ah, tengo que tomar el mayor entonces. Claro, claro, o sea, a mayor leverage quiere decir que más apalancado estás. O viéndolo de otra forma, también puedes comparar la TIR de la inversión propia de financiar con el banco versus la TIR de la inversión propia de financiar con el proveedor. Si yo veo la TIR de la... ¿Cómo? Ahí se ve mejor entonces. Claro, si yo veo cuánto le rinde al inversionista, se financia con el proveedor y le rinde un 21,95%. Ahora, si yo veo cuánto le rinde al inversionista con el financiamiento del banco, y esto suponiendo que tenemos una misma tasa de descuento, cosa que no se da acá, pero estoy haciendo un ejemplo hipotético. O sea, si yo tendría la misma tasa de descuento y solamente tengo que analizar dos alternativas de financiamiento diferentes, y puedo calcular la TIR de una y la TIR de otra, y la que me arroje mayor TIR va a ser la que me conviene, digamos. Vamos a tener un mayor rendimiento para ese inversionista. Tengo que tener la misma tasa entonces. ¿Cómo? Tengo que tener la misma tasa para hacer la comparación. Claro, en este caso no sería del todo, o sea, en este caso no podemos decir si le conviene una u otra porque estamos hablando de inversionistas diferentes. Sí. Un inversionista tiene un costo de oportunidad del 18% y el otro tiene un costo de oportunidad del 20%. Claro, lo que podemos decir acá es que el inversionista que tiene un costo de oportunidad del 20% tiene un mejor apalancamiento del proyecto que el inversionista que tiene un costo de oportunidad del 18%. Bien, gracias. ¿Sí? No, por favor. ¿Alguna otra duda con esto? ¿Algo que no se haya entendido, que quieran que repasemos? Les recomiendo que vayan a teoría. Estoy pensando, o sea, por ahí esto entiendo que la mayoría de los chicos que están acá están para la carrera de contador y son temas por ahí muy nuevos, esto con un enfoque distinto a lo que se suele dar en la carrera, entonces por ahí suele ser un tema difícil de entender. Les recomiendo que vayan a teoría, que le den vuelta al asunto, rehagan los temas, vengan el viernes con todas las dudas que puedan y ahí vamos a intentar
desenredar este embrollo. No se olvide cortar la grabación, profe. Sí, si no hay dudas, corto la grabación.